ok. Nah, todos se queixaban que faltaba esto en galego. Ok. Siento que casi ya da igual, siento que casi ya está. Siento que papi, mami, Ali, casi todas están a esperar. Siento que de aquí no puedo bailar. Siéntome mal, quitando yo sitio a quienes están denigrando personas, diciendo que trap. Wow. ¿Cómo va? Eu sinto que a peña xa nos vai tomando en serio. Wow. ¿Cómo va? Eu sinto que a peña xa nos vai tomando en serio. Ok. Estaba visto dende que saiu o gallego. Ok. Nah, todos se queixaban que faltaba isto en galego. Ok. Siento que casi ya da igual, siento que casi ya está. Siento que papi, mami, Ali, casi todas están a esperar. Siento que de aquí no puedo bailar. Siéntome mal, quitando yo sitio a quienes están denigrando personas, diciendo que trap. Mira, ya está, porque como estamos haciendo esto para Carballo Interplay, yo quiero ser, como íbamos a hablar de series, pues yo soy la de ¿cómo se llama esto? ¿El cuento de la criada? Sí, justo, el cuento de la criada. Pero hecho con el cartel. Sí, no, es que lo pareces, ¿eh? O sea, realmente, Carballo Interplay. Me han puesto la Living 1, la 2, la 3, la 4. La 4. Y tendría que estar la primera. Pero yo creo que porque la gente piensa que Grelos eres tú. ¿Quién es Berto con V? Porque yo no sé quién es esa persona. El de Buenafuente con V. Bueno, lo que sea. que sea. Vamos a saludar a la gente. Sí. Bienvenidas, bienvenides a un episodio especial de Estirando el Chicle. Deberíamos estar en el Carballo Interplay, en Galicia, en mi tierra, pero estamos en el jardín de los padres de Vicky, que así como contraste. A ver, bueno... Es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte, porque hay una movida allí en el exterior y no se puede. Bueno, hay algo que ha pasado. Dicen que no hay se algo que ha hablaba. pasado, que yo no me lo creo, ¿eh? Yo como Yo Miguel tampoco. Bosé. Yo soy negacionista. Totalmente. A mí, que hay un bicho... ¿Tú te acuerdas? El novio de cierta persona, ¿Vale? que no voy a decir qué persona, A ver. es negacionista. Entonces hicieron unos vídeos, él hizo unos vídeos otro día diciendo que él no se creía nada del virus. Dice... ¿Que creéis que el virus existe? Te lo compro, decía, porque llevaba una de porros encima que iba fino. Y entonces decía, ¿que crees que no sé qué? Te lo compro, pero que no existe, que yo no llevo mascarilla y estoy titititi, decía él. Joder, Muy pues... fuerte. Nosotras igual... Me traga un bicho. Victoria... Me traga un bicho. Victoria tose, pero porque fuma Ducados desde las 12 de la mañana. Yo soy Bien una persona tempranito, así. Victoria ya... Tu. Y licor café. Licor café que nos lo han mandado del Carballo Interplay. Efectivamente. Y junto a una riñonera, que eso se valora mucho. Merchandising, nuestra chisma. Y, de hecho, habrá un montón de ofertas culturales para quien las quiera ver, Sí. que deberíais. Y nosotras vamos a hablar de series porque estamos nominadas. Sí. Bueno, estamos nominadas. Puede que hayamos presentado la serie nosotras, sí. Sí. O sea, quiero decir que no es que, No es que nadie haya- ha venido a buscar nadie nada. ha dicho- Quiero decir, porque siempre pasa eso que Claro. decimos estamos no sé qué, no es que estamos, es que hemos presionado para Eso que es, esté. eso o sea, es. nadie ha venido nunca a llamar a nuestra puerta Nadie. para decirnos, oye, esta serie que está de puta madre, a ver Nadie. quién... Y estamos en la... O sea, voy a decir finalistas.
Sí. Finalistas. Estamos Finalistas somos. Sí, sí, lo somos. Para, bueno, pues la parte de webseries, la competición que tienen, está válidas ahí. Y se sabrá este fin de semana si Que es una de las ganamos. mejores series desde Se ha escrito un crimen. Desde ¿No luego. te acuerdas tú de la serie Se ha escrito un crimen? Que era Angela Lansbury. Sí. ¿Te acuerdas de esa serie? Sí, es como Que era- Victoria, pero en rubio. Una vieja, era una señora vieja que resolvía crímenes. Sí. Pero lo resolvía. Así. Bueno, era impresionante porque además daba un plot twist al final del episodio, parecía que iba a ser uno, pero luego era el jardinero de la pista de golf. Luego era la asistenta. Y ella siempre como que hablaba con el asesino y como que tenía como cierta relación con el asesino y al final decía, te he pillado. Y el otro, venga. Venga, como si fuera Que el sí- Cluedo. Que así. soy yo. Era el Cluedo, era totalmente. Sí, sí, sí. Ella recibía como cartas de gente que quería que resolviesen crímenes y se iban a su casa porque ya vivía sola. Es que es muy buena esa Sí, serie. sí, sí, es de muy las buena. mejores series del mundo. Y ella luego hizo La Bruja Novata. Ella hizo La Bruja Novata. Es qué que todo lo fuerte. bueno lo hizo, Es ¿eh? que Angela Lansbury, mejor actriz desde Lina Morgan. Yo creo que Lina Desde Morgan y luego. Angela Lansbury, además muy Y parecidas. porque Lina no sabía inglés, si no habría sido La Bruja Novata Es perfectamente. que Lina era muy fuerte. A mí me gustaba mucho, Y ¿eh? está el Royal Manzanares, vaya Y serio, ¿no? me gustaba mucho de Lina Morgan, fuera bromas, que en plan ponían mazo de caras y se ponía súper fea, haciendo gestos y cosas. Y era como... Que no era como... Sí, porque sin cara se parecía a este Ángel de Victoria, así que no me acuerdo cómo se llamaba. Hay que decirte que tampoco es Lina No, Morgan. pero me parecía guay que fuera una cómica y Sí. que no fuera respondiese a un canon de belleza y Eso no sé está qué, bien. ¿sabes? Como que todas las bromas era como súper de gestos y no sé, corporales y tal, y me parece guay. Así Es que muy nada, un buena. beso para Lina Morgan, allá donde esté. Lina Morgan está, ya tiene el cuerpo frío. Esa sí que está de viaje, sí. Lina Madre Morgan, mía, tía. Lina Morgan te cabe en esta riñonera ahora mismo. Siendo finos, que quiero decir que quiero ser fina. Que no quiero ser... Siendo finos. Siendo finos, o sea... No, ya no, yo Oscar, no lo Oscar explicaría. Royal Manzanares cerró la puerta. Sí. Entregó la llave. Ya no está dando a quitar. Hostal Royal Pino, ahora. Hostal Royal, sí. Sí. Es que era, bueno, pues lo siento por ella. Pues y yo estoy viva, así que, porque a mí me importo yo. O sea, A mí me gusta mucho cuando no ves el final. Tú dices, bueno, puede que esté mal, pero ahora voy a seguir. voy a seguir. Voy a ir hasta el final. Bueno, pero que es verdad que vamos a hablar de este tema, ¿no? Sí, de series, porque, bueno, vamos a hablar de otras series que no son tan buenas como válidas. Porque es la mejor serie. Válidas, abierta contratación, si eres un jeque árabe y tienes muchos cientos de miles, bueno, si tienes millones también, quiero Y si decir, no te gusta lo del feminismo, hacemos otra cosa. que nos da igual, Que ¿eh? no tenemos ningún tipo de problema. ya estamos en un punto en el que realmente con que nos dejéis estar a nosotras e incluso por una módica cifra nos podemos quitar cualquiera de nosotras, o sea... Nos podemos quitar, podemos intercambiarnos, Sí, podemos ponernos una minifalda. perfectamente. No me importa en absoluto. que Que sea válida y que de repente la serie se convierta en otra cosa, Claro. es completamente diferente, no importa. Totalmente, inválidas, o sea, que se vea que somos torpísimas, que necesitamos un hombre, o sea, que se vea todo el rato que para cada trama necesitamos la ayuda de que venga un hombre a salvarnos en su caballo blanco. Si alguien quiere que hagamos eso, por dinero, Sí. lo hacemos. Porque hemos visto que la ética y la moral no compensa. Sí, y una mamada también. Ah, sí, sí. No, eso pero es. ya no. No, no. Mamadas. Bueno, a ver cuánto. Yo, la verdad que ya por dinero, sinceramente ya... O sea, si el problema va a ser... si alguien me hace la serie, Si el problema va a ser ese detallito... vamos, que tengo que salir en la serie. ¿En tetas? Que tengo que salir en la serie y le tengo que comer los huevos a José Coronado. Pues ahí estoy. Bueno, Que también te no, digo, oye, claro, es que que- claro, o sea, quiero decir, cuidado, bueno, no te vamos has puesto el Fari, ¿sabes? No, Es verdad. claro. Vamos, que es verdad, es verdad. José Coronado, ¿tú sabes que José Coronado, esto no lo sabe mucha gente, estuvo con Isabel Pantoja? ¿Qué no dices? lo sabéis. José Coronado estuvo con Isabel Pantoja. Pero Pantoja está con hombres, no lo puedo comprender. Pantoja, después de Paquirri, Pantoja lo pasó fatal. Y de Pantoja hecho, está teniendo una mala época, ¿eh? lleva mucho tiempo en esa mala época. Sí, realmente la verdad. sí. Y entonces, ella tenía su casa cantora, es Hombre. un templo realmente a Paquirri, porque es un templo a Paquirri. Si tú pasas, está ahí Paquirri sentado Sí, sí, en el sofá Paquirri- cuando es un puro. Claro, sí, sí. Y entonces José Coronado fue a la casa y se quedó asustado y dijo, mira, yo con esta señora no pienso tal, y se fue pitando. Estaba ahí Paquirri viendo Pero ahora es caigo. real que se lo ligó la Pantoja Qué tía, a José ¿eh? Coronado, es muy fuerte. O sea, José Coronado ligándose a la Pantoja tomando bifidus, que es una persona muy polifacética en la que no pensamos demasiado.
José Coronado. Pero tiene, como dices tú, una voltereta, José Coronado. Yo pasando por series que me han gustado y que me han, de verdad que realmente creo que han marcado la historia de la televisión, ahora que hablamos de España, luego ya hablamos de otras series internacionales, porque también hemos hablado Pero muchísimo de, o sea, eso, hemos visto muchísimas series. Muchísimas series. Médico de familia, Hombre, nunca ni una serie ha hecho el product placement igual que Médico de familia. o sea, Los Y el Serrano pelo le de Lidia hacen- Bosch, que no ha habido mejor pelo en toda la televisión en España, como el pelo de Lidia Bosch. Lidia porque Bosch era precioso. Rachel. Lidia Bosch era Rachel, pero es que hay un capítulo de Médico de familia que nadie se acuerda, en el que salía Britney Spears. ¿Cómo que ¿Os nadie se acordáis? acuerda? Ah, ¿se acuerda No la se gente? acordará la gente heterosexual, pero perdona, en el colectivo esto es una cosa que repasamos en el día a día, en la agenda de homosexuales se repasa Pues, esto no como sé- el Padre Nuestro. No sé si os acordáis que el momento en el que salía Britney Spears era que Nacho estaba al Nacho lado de Emilio una- Aragón, no Nacho tu novio, porque No, claro... Emilio Aragón, no Nacho mi novio en ese por aquel entonces. Bueno, no era nadie y ahora pues tampoco. ¿Qué es broma? Espera, minuto 10, la faltada ya. Ay, lo siento. No Pero lo bueno, sientes ese momento nada. estaba cogiendo un refresco Britney Spears y a Britney Sí. Spears se le saltaba el refresco, entonces manchaba a Nacho y Nacho le decía, no te preocupes, y decía, ya, I'm sorry, no sé qué os acordáis, ¿no? Sí, sí, sí. Era muy fuerte y es que Médico de familia es una serie que se ha traducido hasta en ruso. Imagínate a la Juani hablando en ruso. Yo creo que pierde. O sea, hombre, a ver, Fíjate lo que te vamos digo. a ver que si pierde. Pero es que la Juani, o sea, me refiero, era ese momento las series españolas que éramos tan horribles, que tan políticamente incorrectos, que siempre la asistenta siempre era, aparte de mujer, que eso obviamente, Sí, mujer y era andaluza. Sí, siempre. Sí, sí. O sea, eso era mandatorio. En Ana y los 7, En Ana y los 7 también. Era andaluza. Sí, Ana y los y 7, el y había un... mayordomo tartamudo. Un mayordomo tartamudo porque, bueno, habría que faltar también, ¿no? que lo emparejaban con ella. Pero Javi era tartamudo de verdad, ¿no? ¿O no? Que era ¿O era tartamudo. buen actor? Yo creo, seguramente sería tartamudo. O sea, fíjate, mira, te voy a explicar. ¿No es tartamudo? No es tartamudo. Ah, pues es un actor de puta, De puta madre. madre. Porque yo me creí que era tartamudo. Pero sabes que yo de pequeña, con mi lógica, o sea, yo viendo Ana y los 7 es del año 2003 o algo así, será. Yo veía Ana y Sí, los 2000, 7 sí, 2000. y como se llamaba Habibi y se repetía la última sílaba, yo decía, igual su nombre artístico es así porque es tartamudo y se ha repetido la última sílaba en plan juego. O sea, cero bromas, yo era mi lógica, te lo juro. Yo decía, pues será así. Es que cuánto nos enseñó Ana y los 7. Todo. En el que puedes ser ¿Stripper? una stripper. Ir a cuidar a unos niños Sí. y conseguir, bueno, pues lo que es la buena enseñanza a todas las niñas, que es decir, vestirte un poquito ligerita y poder endosarte a un buen rico. Sí. Que era mi sueño cuando era pequeña. Totalmente. Que era casarme con... O sea, me parece lo más feminista del mundo, es decir... Desde luego. Es decir, yo tengo este objetivo. Primero un rico, luego ya te empoderas. Efectivamente. Y no sé qué. Es que esto hay que dejarlo súper claro No, con las no, no. niñas de ahora. No, y sobre todo... Porque ahora se supone que tienes que trabajar y buscarte tus No, castañas. Que no os hagáis las tontas, que os busquéis un buen maromo que tenga dinero. Eso que es. vais a vivir muy tranquilas. Y luego ya, pues vais de feministas. Luego pues ya lo que haga hacéis falta. vuestras cositas. O sea, no sigáis nunca nuestro ejemplo. Es totalmente cierto esto. Nada de ni fuertes ni independientes. Bueno, fuertes si queréis hacer zumba, genial, pero independientes no. Independiente es lo máximo para irte a desayunar con tus amigas por la mañana. Claro, la compra no, por ejemplo. La compra no, porque No. eso ya que te lo hagan. Eso Y es. luego independientes como para poder... Comprar lo que quieras. poder hacerte las uñas, Claro. poder irte a la Gavia de compras Eso es. y poquito más. Poquito No, más. es que ¿qué más? No hace falta. No, totalmente. Y no leáis mucho tampoco. No. Es decir, o sea, yo Solo recom- el Telva. El Telva y la revista de Ana Rosa. Eso me es. parece como importante. Hay un meme ahora de Ana Rosa que me hace mucha gracia, que sale Ana Rosa como abriéndose la chaqueta de traje y lleva una camiseta blanca por debajo, entonces la gente está escribiendo palabras. Y hay uno que están poniendo mucho ahora que es fóllatelo. Y me hace mucha gracia Ana Rosa muy seria, que no me acuerdo qué ponía ahí, pero como, no sé, igual pone no a la guerra, ¿sabes? No lo creo siendo ella. Pero bueno, total, la veo con esto abierto y pone fóllatelo. Y pues de puta madre. Pues lo haré. Claro que sí, me encanta ese meme, no A mí sé. yo siempre que tengo unas dudas de cómo actuar en mi vida, siempre pienso, ¿qué haría Ana Rosa Quintana en mi lugar? Sí. Y a partir de ahí actúo. Y no me está yendo bien, No, quiero decirte. Pero yo creo que Ana Rosa es que me encanta porque siempre está a la búsqueda de a ver si hay algún niño atrapado en algún sitio. Sí. A ver si alguien se ha quedado atascado en algún sitio, a ver si ha habido una desaparición misteriosa. Pero es que lo explota la tía, que te puede rellenar 250 programas de eso sin hablar de nada más.
Es que eso es un talento. Que igual el niño ya está, ya sabemos que ya no está, el niño. O que ya ha aparecido. Claro, o el niño ya está en su casa y ya está en la universidad y ella, a ver la misteriosa desaparición del niño. El niño en plan, señora, por favor, Y además pare. como que tiene opiniones muy rotundas, o sea, ella Sí. no se anda con chiquitas. Quiero decir. Bueno, en eso sí bastante parecidas, en realidad. Es Que verdad. tú dices una cosa muy seria y yo por inercia digo que sí. Eso es cierto. Luego, otras cosas otra serie que me marcó muchísimo a mí a nivel español, a nivel nacional, fue la maravillosa serie, que no hay otra igual y nunca se va a conseguir otra serie igual porque ya no se hacen ese tipo de series en España, que es Al salir de clase. Hombre. Al salir de clase con Raquel Mosquera, o sea, Raquel No, Mosquera, no, Raquel Meroño. Meroño, perdona. Bueno, más o menos monta tanto, monta, Bueno. ¿no? Como sea. Pero bueno. Hay un López Ibor de diferencia. Hay unos medidores de diferencia, pero me acuerdo porque es que Raquel Meroño tenía 250 años, Sí. iba con una carpeta forrada y decías, ¿quién se está creyendo esto? Pero te lo tragabas. Totalmente. Yo quería, o sea, era mi personaje favorito. Y Carmen Morales, ¿no? ¿No salía ahí? Salía Carmen Morales en las primeras temporadas, luego se fue, que era la mala malísima, que era la más mala de Y todas. también tenía 45 años. Tenía 45 años, pero es que han pasado por ahí como mogollón de actores que luego han Míticos. sido muy míticos, otros que han desaparecido porque, a ver, al final había cosas contra las que no se podía luchar, pero que evidentemente, o sea, me encantaba porque al salir de clase metía tramas sin ningún tipo de sentido. Y eso nunca lo ha permitido hacer una serie porque además era una serie diaria, quiero decir, era de lunes a viernes. Claro, Entonces yo me había iba- cosas que tenías que coger con pinzas porque Claro. ya no hay tanta vida, no Claro. existen situaciones para no, vivir. no existían situaciones, sobre todo porque lo mismo te metían un grupo nazi, como que te metían la banda del bate. La banda del bate. Que me acuerdo que hay un capítulo en el que intentan asesinar a Raquel Meroño en el parque de atracciones de Madrid. Es que ese capítulo es historia de este país. ¿Quién pudo osar intentar matar a Raquel Meroño? Es que no se Bueno, lo puedo pues permitir. un señor disfrazado, ¿no? Pero es que la gente, ¿vale? Tú ves esa escena y por favor, si estás escuchando este podcast y podéis meteros en internet y buscar esa escena, porque mola un montón como la gente a la que estaba en el parque de atracciones disfrutando de un día fantástico junto a su familia, no le habían debido explicar que estaban rodando esta serie. Entonces se veía que Raquel Meroño estaba corriendo como una loca y el otro intentaba matar. Había gente como parada así, ¿sabes? Que estaba viendo el rodaje y estaban por detrás y se veía perfecto. O sea, era como... Y yo creo que lo vieron y dijeron, "Buah, esto pasa. Sí, ¿Qué más da?". yo qué sé. Qué bueno. Que no pidieron permiso a lo mejor al ayuntamiento Yo creo para que no. grabar y dijeron, bueno, metemos la cámara así en un bolso y no pasa nada. Pero apenas luz del día, ¿sabes? Eso En me fin, encanta. Estaba era mirando buenísimo. cuántos episodios tuvo al salir de clase. Tuvo 1199. Es que fueron muchos años. Yo me acuerdo yo no vi tanto al salir de clase, pero sí que me acuerdo del grupo que había, el de las TES, Sí. que hicieron ahí como una agrupación que luego se fue una y entró otra y no sé qué, y las TES lo petaron muchísimo. Luego es como que fue como un boom y luego hasta luego, que eso pasa Sí. mucho. Bueno, hace unos años se reunieron y actuaron el 8:30. Yo las ¿Las entrevisté, TES? sí, sí. Ah, bueno, pues no me acuerdo muy bien de las ¿No te avisaron de eso? No me avisaron. Vaya por Dios. Pero bueno, sí que es verdad que luego, por ejemplo, metieron uno de los primeros personajes LGTBIQ+, que era Alejo Sauras. ¿Tú te acuerdas? Hombre, Luchando contra su condición constantemente, Sí. porque eso estaba mal. O sea, realmente te lo vendían así. Entonces, no sé si ayudó Hombre. más que enmarronó como un poco ya el sentimiento de muchos jóvenes de no salir del armario, porque sinceramente la que le caía encima al pobre Alejo Sauras, que intentaba dar un pasito fuera del armario, era peligroso. por lo menos lo intentó porque, de hecho, esta cuarentena, como bien sabes, Susi y yo vimos Los Serrano Sí. por encima de nuestras posibilidades. O sea, Es que Los Serrano es una serie... claro, en la que hay cosas que están muy bien y cosas que están horriblemente mal. Entonces, a mí por sobre ejemplo, todo me parece horriblemente mala. Tiene- Más mal que bien. tiene cositas. Sí. Ese es mi análisis. Pero, por ejemplo, con lo de los gays y no sé qué, hay una trama en la que no me acuerdo qué broma le hacen a Fran Perea, que Fran Perea, para vengarse, hace un fotomontaje, cosa que me hizo mucha gracia como lo hacían, porque parecía que el Photoshop era mágico, que pasaban como el borrador por encima y ya le montaban la cabeza encima de otro cuerpo y quedaba perfecto. Entonces, como que movió el rumor de que Alejo Sauras era gay. Sí. Y claro, Alejo Sauras siempre metido en estas cositas. siempre metido, pero en este caso no era nada gay. No, claro. Y entonces, claro, como venganza, la gente como que comentaba y no sé qué, y entonces las chicas, como era gay, pues ya le dejaban que las viese desnudas. Bueno, me acuerdo de ese capítulo perfectamente. Y él- era muy Es que aberrante era ese muy fuerte. capítulo. Y él, ¿eh? en cuanto se daba cuenta de que era por esto, tampoco decía nada y empezaba Pero- como a tirar en plan de, bueno, sí, claro, no, es que como soy bujarrón, o sea, hablando así, ¿sabes? Digo, vale. Sí, porque les dejaban Coño, que mira. se cambiasen delante de él, no sé qué, como Claro. que le incluían en las compras. Sí.
es que era tan fuerte. Y aparte esta era como trama. de, ¡ay, un mail de compras! ¿Sabes? Era como de, Sí. ya está, lo O sea, tenemos. y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque yo creo que esto, ¿quién lo escribía? O sea, quiero decirte, ¿quién escribía esta serie? ¿Quién escribía todas las series de España? Pues señores blancos, heterosexuales, Sí. que tenían, o sea, que les parecía divertidísimo. Porque esto a ellos, cuando hicieron la reunión de guión, en la que Dijeron, yo estuve, pero buenísimo. en la que yo estuve presente, ¿Ah, sí? les pareció increíble. Yo les dije que no lo hiciesen, pero ellos continuaron adelante con tal. Y luego, bueno, porque de todas maneras a mí Los Serrano es una serie que no me gustó nunca, A mí sí. nunca fui fan de esa serie, más que nada porque no soy fan de nada de lo que salga Resines, sinceramente para mí es veto, lo siento muchísimo, Pues- que le pues mando no, un abrazo claro. a Resines, que me cae súper bien, pero que me pone muy... Pero entonces no te gusta nada porque sale en todo. Sí, pues claro, pero difícil. Jesús Bonilla más Resines Buah, Jesús en combinación... Bonilla. Es que me parece que solo está hecho para que te dé un ictus. Si Yo creo quieres que te que- dé un aneurisma, entonces mírate esas escenas. No me jodas. Era el estrés. Yo creo que se pasaron cuando... Bueno, tengo que decir que nos hemos reído mucho, o sea, hay que decirlo todo, con el combo de los tres, pero creo que cuando se pasaron... O sea, había que parar cuando hicieron la serie esta de Señor, dame paciencia o no sé qué, que es que eran curas y estaban los tres otra vez, estaba Fiti, Diego y Pero Santi. eso fue después de Los Serrano. Después, o sea, en plan como de, pues como estirando el chicle, como nosotras, en plan de, que os ha gustado esta mezcla, tranquilos, la tendréis en todos los sitios, pero con dinero, claro. Qué fuerte. Con dinero y siendo aún más cuñados que nosotras, si es se que puede. cuando me has dicho lo de Señor de Paciencia, estaba pensando en la serie maravillosa de Andrés Pajares. Andrés Pajares, que es, bueno, a mí me parece uno de los mejores actores de este país, Claro. lo digo completamente en serio, No, 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 es por broma. eso, por eso. Andrés Pajares, el Clint Eastwood español, y que hacía de cura que se llama Ay Señor Señor. Ay, señor, ¿No señor, te eso acuerdas? sí. Ay Señor Señor, que no podía haber una serie más aberrante en todos los campos. Lo que pasa es que ya eran muy antiguas. Claro, eso es como que, bueno, tienes ahí el amparo, ¿no? de la Sí. época. Yo sí que me acuerdo, o sea, de antiguas era pues la de Menudo es mi padre, esa es la del Fari, Sí, menudo es mi padre. el Fari actor. Bueno, esas cosas que se han hecho en España que nunca se... Pero seguimos haciendo el mismo tipo de series, ¿sabes? Sí. Porque La que se avecina, que no es que no voy a criticar a La que se avecina, bueno, sí voy a criticarlo, o sea, me parece muy fuerte esa serie, me parece muy fuerte que siga tantísimas temporadas con gente, porque al principio no estaba mal, o sea, a mí, por ejemplo, Estela Reynolds es un personaje que me encanta y que he disfrutado mucho, pero ya... O sea, sinceramente, soy un poco el recio. Es que tú quiero me lo decir, dices mucho, pero... es que tú eres Antonio Recio. Pero me parece una serie que produce tanto estrés. O sea, todos los personajes son histriónicos, todos gritan, todos... y funcionan. Quiero decir, o sea, lleva A mí ¿cuántas me gusta, temporadas? o sea, 11. No lo sé, una barbaridad. Porque Aquí no hay quien viva, que es una serie maravillosa, muchísimo mejor que La que se avecina, o sea, que La que se avecina 150.000 veces, solo tuvo 6 temporadas o 5 temporadas. Sí, creo que sí. 6, 5 sí, temporadas. Sí, por ahí. Pero era mucho más realista. O sea, Belén López Vázquez es un personaje Que somos perfecto. nosotras. Es un personaje Joder. 360. A mí me parece increíble. Es Es verdad. que no sé de qué se No sé ríe de qué se esta están gente. riendo. Estarán viendo otra Es cosa. que las cosas que le pasaban a Belén eran maravillosas. Pero tío, o sea, Belén y su currículum vitae, que era Bueno, trabajar en una funeraria un día, en un burger en patines, En la tintorería. en Lolitas Calientes. Tinto Express. Era como que nada le salía bien, luego estafa al seguro con Emilio. O sea, Es verdad que trabaja como aseguradora, que tiene que ir por las puertas y hacen como que... pero luego Emilio se la lleva a un descampado a hacer un camping y ella piensa que la va a llevar en plan de cena y se va con tacones al monte. O sea, es como de, Dios, Sí. nada te sale bien. O la vez en la que liga con un tío que le gusta mucho hacer deporte. El deporte y ella se lo tiene que inventar se compra todo. una bici. Es que me representa muchísimo. Es Y además que me gustaba es lo en plan mejor. cuando entraba la chica esta que era azafata, la Vanessa Romero se Sí. llama, que entraba a vivir con ella y ya está todo el día jodida, en plan, de, es que es muy guapa, o sea, no me viene nada bien esto, ¿sabes? Y como que la estafaba cobrándole por el alquiler 1.000 euros o algo así. Y de ya que soy fea, vivo gratis. Que a mí me parece completamente lícito las decisiones de Belén en la vida. En plan, no has podido elegir ser fea o guapa, ¿no? Buah, Pero por es lo que era menos una tener maravilla. dinero. Pero luego había personajes que eran muy queridos, pero que eran malísimas personas. Mauri es la peor persona de toda la serie. Mauri Quiero decir, era- las decisiones que toma es la persona más egoísta de toda la serie. Pero luego, por ejemplo, o sea, cuando tiene el hijo con Bea,
que es una cosa como que me hace mucha gracia en plan de, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, ¿por qué no? Haced algo ilegal, porque claro, o sea, eso es ilegal. Lo he consultado por mi situación social y tal, pero no se puede eso. O sea, es ilegal por lo visto. Pero bueno, al final no lo tuvo, en plan, porque lo querían tener haciéndolo. follando. Entonces, eso no se puede. Pero lo otro, pues sí. Pero luego, por ejemplo, sí que hizo trampas para llamar al niño Ezequiel. Pero es muy egoísta, por ejemplo, cuando Fernando vuelve de Londres y vuelven a tener una relación y él, no sé si os acordáis. Y él se ha liado con otro, ¿no? Y no es que se ha liado con otro, es que él intenta engañar con el hermano de Lucía, pero eso es otra historia, y es cuando le encasqueta al niño, porque él es presidente de la comunidad, es por aquel Es entonces verdad. que Mauri es presidente de la comunidad, y le encasqueta al niño, y cuando el niño se encariña con Fernando, ya no quiere que esté No, con porque él. es en plan de, no, el padre soy yo. Es que es muy egoísta, Sí. o sea, es un personaje horrible. Ese y el personaje de Roberto me parecen los peores personajes. Roberto era mi crush. Roberto es malísima persona. Roberto es tontísimo. O sea, aparte le ponen los cuernos a Lucía, que eso es como para Bueno. empezar, ya que ya no tiene ningún sentido. Pero es que no tiene... Lucía también era mi crush. Claro, Lucía es es que me muy gustaba. guay. Y luego también estaba el personaje de Carlos, Hombre. que me gustaba muchísimo. Pero porque Carlos era muy veleta. Y hay un capítulo en ¿Podría que decir a quién se parece Carlos? yo, soy totalmente yo. Es que soy yo al 100%, pero al 150%. O sea, intentando adaptarse a todos los grupos, y si tiene que cambiar cualquier cosa de su personalidad, no importa, porque él no importa, solo importa que le quieran. Entonces me parece increíble. Yo El iría- capítulo en que se hace gay. Sí, en plan de, ¿voy gay o no voy gay? Eso te imagino a ti 100%. Es increíble, sí, sí. O sea, y las señoras era mi cosa favorita. Bueno, las señoras eran increíbles, Marisa también Pero es tiene que mucho de mí. eso me parece muy guay porque hicieron como un nuevo... O sea, como hasta un nuevo tipo de perfil de señora en televisión, ¿sabes? Que no Sí. es la abuela que está en plan, ay, hijo, no sé qué, sino que son unas señoras super punkis que Sí. roban, Que roban que el tienen súper. 3 mirillas, que se guardan todo, que roban, que Vicenta roba a un niño. A mí me gusta. Y Marisa le ponen 2 coletas muchísimas veces. Que se ponía 2 coletas para parecer más joven a la hora de hacer no sé qué para A la que... hora de robar, porque la seguridad se sabía sus caras. Es verdad. Entonces se hacía 2 coletas. Me hace mucha gracia porque, joder, pero es que Marisa, Vicente y Concha, que además son 3 personajes totalmente diferentes, porque Sí. son totalmente opuestos. Mi favorito es Marisa, Sí, vamos, con 100%. muchísima diferencia. Yo soy Vicenta. Se iba además, esto eres muy Vicenta. Yo soy Vicenta, pero un poco Concha también. También es un poco Concha. Pero Vicenta se iba siempre a Benidorm a buscar A buscar a un guiri, buscar un guiri al que no rico. entendía y todo el rato le... ¡Moni! Sí. Bueno, increíble. Es que esa serie sí que ha formado parte de. Joder, de es que todo, ¿eh? Vicenta cuando en San Valentín le dice a Andrés Cuesta, que era un señor que era su crush y que le seguía el rollo porque le pagó la fianza por salir de la cárcel. Andrés Guerra, perdón. Y él le dice, bueno, en San Valentín vas a tenernos que hacer 2 regalos, uno a mí y otro al perro. Porque como se llama Valentín, o sea, era como, ¿cómo puede ser tan mona? A mí me gusta mucho cuando le manda un mensaje, porque dice, nos mandamos SMS, porque claro, como quiere mantenerlo oculto, porque realmente la está toreando a la pobre Vicenta, Sí. le dice que se manden mensajitos. Y dice, no tengo móvil. Y se compra un móvil y le escribe un mensaje a Andrés que le pone, te echo de menos, firmado tu niña. Que a mí me hace muchísima gracia. Esa también podría ser tú. Totalmente. Totalmente. En serio. Y dice, anda que no tarda en comprarse un móvil. Claro, porque se Sí, compra sí. ya un móvil ella para ligar Y con... lo del ping, es que me da mucha ternura. Ponga el ping y ya, ping. Eran súper tiernas y súper divertidas. Joder, y además, sobre todo, yo creo que construyeron, la que se avecina, no, perdón, Aquí no hay quien viva, construyó personajes femeninos muy divertidos, Sí. que no tenían nada que ver con... Pues eso, que no tenían nada que ver con lo que se había visto en otras series. Eran personajes súper bien construidos, con unos objetivos súper claros, súper tiernos, súper graciosos, casi todos. Sí, O sea, y por ejemplo, el perfil de Fernando como gay no era como típico gay con pluma que dibujan en todas las series, ¿sabes? Que es pero como era muy siempre así. homófobo, Fernando. ¿eh? Sí, eso es lo que no me gustaba, es que no se podía ser perfecto, claro. Yo estaba porque muy enamorada de Fernando, muy enamorada. Normal. Y me lo encontré. Yo de Bea. Bueno, es que me lo encontré en un sitio que te quedas ¿Dónde muerta. te lo encontraste? Yo fui a hacer un reportaje en la universidad, ¿vale? Porque teníamos que escribir una crónica. Entonces yo decidí que íbamos a hacerlo en un sitio que se llama Consentido. Consentido, que era un sitio de estos de... como de sexo. Como de sexo de estos de... que hacían fiestas de gente como...
gente feísima normalmente. O sea, es gente que como... te quiero seguir, ¿eh? O sea, no te estoy juzgando, te miro gente porque que no... hace cosas como de... Como rollo de... O sea, no cruising, pero como de intercambio de parejas y ese rollo, vale, como vale. que luego los intercambios de pareja dices, mira, te quedas tú con tu pareja porque yo lo siento mucho ese Claro, intercambio. yo tengo que venir a ganar. Hombre, es que ese intercambio no tenía sentido. Yo fui con una amiga A cambiarla. Puerto, a ver si la cambio. No, con mi amiga a Puerto, pero íbamos en calidad de reporteras. Y te dieron Araceli de vuelta. No, íbamos en calidad de reporteras y fuimos a una fiesta. Porque por ese sitio yo creo que ya lo cerraron, pero era un sitio que estaba, bueno, por el día parecía normal y por la noche se venían las criaturas oscuras. Y entonces me acuerdo de cuando fuimos allí, de hecho además podéis leer esta crónica que está en un blog que teníamos que se llama Vergüenzas Aparte. Nosotras dejando ¿Eso se puede ver ya? Yo creo que sí. Voy a buscar. Yo creo que sí. Sigue contando, sigue contando. Vale. Vergüenzas Aparte, blog, sí. Y entonces nada, fuimos al Consentido para escribir... ¡Está! Hombre. ¡Qué fuerte! Espera, y, a ver, pues puedes leerlo, ¿eh? Madre mía, la foto, pero escúchame, las piernas, o sea, hay como unas piernas cruzadas en plan de gente y el primer post es sexo. ¿Cuál has escrito tú? Porque habréis escrito a medias. Bueno, sin peros en la lengua... Pero hablabais todo de sexo y todo cosas de así. Sexo. Pero espérate, aquí está, consentido, múltiples sensaciones en un mismo espacio. Esto es lo que escribimos. Vale, ¿te puedo leer un trozo? Por favor. Vale, vale. Bueno, nosotros la verdad que le hicimos un poco de peloteo al del consentido, ¿vale? Pero realmente no, ¿sabes? Al pasar la puerta principal lo primero que vemos es un grupo de chicas conversar tranquilamente frente a un expositor de juguetes sexuales. Sí, de juguetes sexuales. Nadie parece darle importancia a unas paredes cubiertas de libros sobre erotismo. No tiene ningún sentido, ¿eh? Nos adentramos un poco más en este universo paralelo. Es que yo te imagino con gabardina y sombrero, en plan, nos adentramos, o sea, que entrasteis las dos, en plan... Oh, yeah, tal, y la gente en plan de tomándose una copa tranquila. Vale, entonces nada, bueno, aquí hablo un poco del chico, que el cofundador de este multiespacio, era sexólogo y amante de los viajes. Yo no entiendo por qué añadí ese dato. Es decir, le gustaba follar y irse a dar una vuelta. Irse de mochilero. Y se recuerda que cuando regresó de su viaje de París notó que España la sexualidad estaba saturada de connotaciones negativas. Sexo, prostitución, estos son lo que yo doy los datos de lo que debe pensar este hombre que era lo negativo, percibiéndose desde perspectivas alejadas de la salud. Algo que sus fundadores tomaron como bandera. Bueno, yo no tenía ni puta idea de nada, ¿eh? ¿Puedo leer el final? Sí. Consentido fue el protagonista de una noche de magia, de ideales, de música, de respeto, de arte. Esto es tan de redacción de clase para rellenar línea, pero sigo, ¿eh? De respeto, de arte, de solidaridad y de sexo. Una noche de personas encontrándose en un punto de encuentro. Increíble. Bueno, es que eso está muy bien hilado, ¿eh? Sí, sí, sí. Mi historia de consentido... Me gusta eso de solidaridad, de los Pokémon, de las paredes. O sea, te faltaba de seguir diciendo todas las palabras que se te ocurrían. Ay, pero yo no escribí todos. Mira, por ejemplo, en el primero, el que pone sexo, simplemente lo escribió otra amiga y ella dice: el sexo está presente en nuestras vidas, es una necesidad humana. O sea, esto no lo has escrito tú ni de coña, muy vamos. profundo. Bueno, da igual, 4 seguidores conseguimos, ¿eh? Bueno, entonces ahí te encontraste a Fernando de Aquí no hay quien viva. A Adrià Collado, que es Fernando en Aquí no hay quien viva. Y lo vi porque era la única persona guapa que había. Y destacó. Entonces claro, destacó ante mis ojos. Totalmente. Porque es verdad que vino una pareja que pensaba que nosotras éramos pareja para hacer intercambio, ¿vale? Nosotras no estamos en calidad de periodistas. Y tú en plan, vale, ¿cuál me das? ¿Tú o lo otro? Hombre, claro, y de repente vemos... Digo, no, si es que no somos pareja, que yo soy hetero, ¿eh? O sea, a mí déjate de... Tantos años diciendo, no, que yo, ojo, ¿eh? Y entonces esta pareja, y digo, pero yo es que estaba a punto de decirle, no sois muy feos para dirigirnos la palabra, quiero decirte, porque nosotros éramos unas niñas muy monas, quiero decirte, por aquel entonces éramos unas niñas que dicen, joder, por aquel entonces, años. no como ahora que ya estáis como prácticamente derretidas. Claro, efectivamente. Entonces, ahora que estábamos como derretidas no cuenta, pero por aquel entonces... Dos caramelitos. Pero señor de 52 años, ¿cómo se atreve a dirigirme la palabra? ¿De verdad piensa que va a ser exitoso esta solución? Bueno, no lo sé. Y además parecía que no estaba... Bueno, que ese chico, si es que creo que le faltaba algún diente. Es decir, no puedes acercarte a alguien de intercambio de parejas si no tienes todos los dientes. Lo siento muchísimo. Igualdad de dientes. Bueno. Igualdad en dientes, por Eso lo menos. es. 4 seguidores, ¿eh? Muy fuerte. Bueno, pues nada. Si vergüenzasaparteblog@gmail.com. Voy a mandar un mail. Lo dejas ahí, ¿no? A preguntar cosas. Sí. Bueno, pues pregunta. Entonces, tu más crush era Fernando de Aquí no hay quien viva. A mí me gustaba Bea de Aquí no hay quien viva, que además era una lesbiana sin camisa de cuadros, aunque luego Belén, cuando quiso ser lesbiana, se puso camisa de cuadros. Por supuesto, había que eso es una cosa que se valora. Sí. Es verdad que lo que
creo que han hecho mal en cuanto a escribirlo y no sé qué, es el momento, o sea, las personas trans no sabían cómo tratarlas, pero era un reflejo de la sociedad y la sociedad tampoco sabía cómo tratar a las personas trans. Entonces, tampoco se le puede pedir a quien viva que tenga la cultura social que tiene Euphoria, que claro. decirte. O sea, tampoco se puede pedir... Aunque bueno, también te digo, yo creo que están ahí, Euphoria, que no iba peleando por Emilio el portero y esto, yo creo que está más o menos igual. Está más o menos igual, sí. Total. Entonces, bueno, yo qué sé. ¿Y de crashes de otros lugares qué tenías? Pues a mí me gustaba muchísimo, bueno, una serie que me ha marcado para toda la vida, que es Friends. Que es una serie... Poca gente le ha marcado Poca para gente, toda la sí. vida. Pero yo estaba obsesionada. Yo fui la primera persona en este país que vi Friends. Yo lo sé. ¿Tú la grabaste? Yo vi Friends en Canal Plus. Claro. Hace... Pero cuando salía... Yo iba al colegio cuando la echaban. La echaban en Canal Plus y luego yo se la veía con mi codificaba. hermana. Bueno, igual tú lo tenías pagado. Yo lo tenía. Claro. Yo lo tenía. Yo veía un cacho de eso, luego lo más plus un cacho y ya se codificaba hasta el día siguiente. Sí. Y yo tenía una relación que además ahora no me gusta nada. Es de mis personajes que más odio, pero me encantaba Ross. Es que te pega mazo tener un crush con Ross. Me gustaba mucho Ross porque me gustaban mucho los capítulos en los que... mi favorita es Mónica, Me refiero que en general mi favorita es Mónica porque además... También tenemos muchos puntos en común. Sí, no voy a pero Mónica me encantaba, olvidarlos. o sea, y es que me gustaba muchísimo. Y ahora dicen, por ejemplo, dicen que la serie como que es súper machista, que Ross era una persona, era muy manipulador, que lo era. Y es verdad que ahora, con la mirada de ahora, porque es una serie que revisito todos los años... Sí, yo la veo un montón. Sí que hace poco que la veía con Nacho decía, joder, es que estas cosas yo no me daba cuenta, pero con Rachel es un manipulador increíble. Pero que me refiero, tampoco se puede condenar la serie, se les puede pedir a unos guionistas de una serie que empezó en 1994 y acabó en 2004, que fuese... tal. Y a mí, por ejemplo, una cosa que sí que creo que los actores han hablado un montón, incluso la guionista y los guionistas de... Porque creo que solo había una guionista. Sí, la Marta Kaufman. Sí. Dijo que se arrepentía muchísimo de cómo habían tratado el tema del de la transexualidad en el padre de... sí, claro, porque en el padre madre de Chandler. Sí, es verdad. Porque era como siempre un gag que hacía Chandler, pero a la vez... O sea, Chandler era como que tenía un montón de complejos y cosas, pero no tenía ningún tipo de información. Pero, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, en plan que desde el principio haya una pareja de lesbianas, que eso sí es verdad. La pareja de Ross me parecía la hostia. Y en plan que tuvieran un niño Susan y no sé Carol. qué. Y aparte era, pues eso, mujeres sin que no obedecen a unos estereotipos y no sé qué. Que no era guay. la lesbiana... claro, en plan, Ross, huélete la tostada. A mí me hacía mucha gracia todas las cosas que hacían en plan de... Antes de dejar a Ross, y Ross sin olerse nada, en plan de, no, pues se va con Carol al gimnasio a estas horas de la noche. Sí, no, o sea, como... Eso me hace mucha gracia, pero es verdad que lo de... pero sí porque es madre, o sea... es madre, claro, o sea... La madre de es el padre de Chandler que ha transicionado a mujer, pero claro, él sigue llamándole papá. Claro, yo es que al principio pensaba que era drag. No. Es que, claro, lo tratan como un drag, pero luego además la persona que lo hace es Catherine Turner. Claro, sí. Otra de las cosas que, bueno, que al final, joder, pues hombre, estaría bien que hubiese estado representado por una mujer trans. Sí. Pero eso es que antes era impensable. Mujer que hombre con peluca. Hombre, claro, eso es fuerte. Es como que ya les tienes que pedir un mínimo, decir de, bueno, por lo menos sí puede ser eso. Pero Catherine Turner también ha hablado del tema no sé qué y todo el mundo como que se siente, o sea, toda la serie como que es de la cosa que más reniegan de lo que hicieron, porque es verdad que lo trataron muy mal, era como que no le querían invitar a la boda. Sí. Porque era transexual. Claro. Es que es fuerte. Bueno, que lo hizo Catherine Turner, que era una mujer cis, que hay que puntualizar, porque luego me refiero que siempre nos liamos con estas cosas. Total. Pues eso, pero que era un personaje, jolín, que se le condenaba muchísimo, que Chandler la odiaba con toda su alma y no le quería invitar a su boda. Sí. Pues solo por eso. O sea, no... eso sí que me pareció un poco fuerte y luego sí que veo algunas cosas que digo, joder, es que esto... Pero porque eso, quiero decir, eso tiene más impacto sobre la sociedad, me refiero, el personaje de Ross es tóxico, pero a la vez tiene cosas súper divertidas, cero tóxicas y a la vez en todas las ficciones hay personajes tóxicos por todas partes, en todas las películas, en todas las no sé qué. Entonces es como que vale, si te pones a mirar, esto está mal, pero no hace el mismo efecto en la sociedad, que seguro que afecta, pero no hace el mismo efecto que, pues eso, que se vea transfobia clara en los capítulos, porque una persona que fuera pues la madre de Chandler, o sea, que se sintiera en ese punto, pues diría, hostia, soy la broma.
Entonces, Es que es eso es fuerte. lo único que puedes decir, bueno, me arrepiento, pero a la vez dices, bueno, es que tampoco tenías información. Mira, hace poco veía una entrevista de Kim Kardashian, Eso, ¿vale? Que le hicieron una gente entrevista, que le hizo una entrevista David Letterman en el programa este que tiene ¿De para David Netflix. Letterman? David Letterman bueno, que me cae horrible. Pero bueno, David Letterman, que tiene 150 años, me parece muy buen cómico, pero él como Sí. persona me parece deleznable. Pero bueno, dejando eso claro, porque a mí Sí. me cae bien muy poca gente, pero el programa lo vi y le hizo una entrevista a Kim Kardashian que estaba súper bien y contaba cuando se encontró por primera vez al padre de Jenner, al padre de las Jenner, Sí. porque no es su padre, es como su padrastro que se casó con Kris Jenner. Y luego transicionó, ¿verdad? Y luego transicionó, claro, ella había convivido con él muchísimos años, entonces creo que, no sé cuánta, que tenía 27 años y se encontró a su padre, bueno, a su padrastro, vistiéndose de mujer cuando su madre se había ido de casa. Entonces ella lo rechazó absolutamente, se cogió todas sus cosas y se fue a casa de su hermana Courtney, que es la mayor de todas. Y entonces él, por aquel entonces él, porque no había transicionado, le mandó un mensaje y le dijo que cuando estuviese preparada para hablar, que lo hablaban, pero que por favor no se lo contase a nadie. Entonces ya ella como que lo fue aceptando, pero le costó un montón y me pareció súper interesante porque, joder, es una persona que llevaba muchísimo tiempo ocultando Ya. su vida. Eso Es me decir, porque sorprende transicionar mucho. tan tarde implica que, joder, que llevas muchísimo tiempo viviendo una vida que no es, en la que no te sientes Tiene que ser 100% durísimo. completo. Entonces, me pareció bastante interesante. Luego, esta persona atropella a un ser humano, quiero decir, ha hecho cosas malas, también te digo. Claro, claro. La Caitlyn, porque a Caitlyn es mucha Caitlyn, votó a Trump, la hija de Joder, puta, macho. que luego se arrepintió, pero hechos son amores son buenas razones, es lo que dice mi madre. Eso está bien dicho, Sí, dicho. sí. Así que bueno. Más cosas, pues que tenemos Tenemos un montón de cosas que repasar. comentar. Estábamos con crashes, ¿no? Sí. ¿Qué crash me habías dicho? Fernando de Quién y Quien Viva Y Ross, y Ross. sí, yo sí. Yo de Friends, a mí Chandler me gusta muchísimo. O sea, Es yo que es creo muy con- divertido. Es con el que más me identifico además y es el que me gusta. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me gusta mucho Ross, porque además él es director de varios episodios. David Schwimmer, que No se parece, preguntes. por cierto, que se parece muchísimo a Robert Kardashian y que hace de Robert Kardashian en la serie de American Crime Story de J. Simpson, ¿no? Y se parece mogollón. Bueno, el caso que me gusta mucho porque se ridiculizaba un montón ese personaje. A mí los personajes que Sí. me hacen pasar un poquito de vergüenza ajena me gustan mucho. Y me acuerdo un episodio que él se compraba unos pantalones de cuero. Bueno. Que es buenísimo, es de los mejores capítulos de Friends. Bueno, tiene también el de los dientes y tiene también el de que se pone muy moreno. Es que no ves, es Y que es esos un, tres... o sea, es un pringao absoluto. Claro, o sea, que podía ser muy tóxico, pero tampoco importaba porque luego él recibía su merecido. Sí, realmente no ganaba. No ganaba nunca, o sea, Ross nunca ganaba. Entonces, por eso no entiendo muy bien que ahora la gente odie a este personaje tanto. Pero el caso es que se ponía los pantalones y cuando se los bajaba, porque tenía mucho calor, no se los podía volver a subir, y llama a Joey y le dice... No me puedo subir los pantalones. Y dice, bueno, si los pantalones fuesen blancos, podías hacerte una pasta de crema y nadie notaría la diferencia. Y entonces, cuando cuelga el teléfono Joey, dice, es que hoy le soluciona la papeleta a todo el mundo. O sea, entonces, esa combinación, o sea, cuando combinan a Joey y a Ross, es que muy me guay. apasiona. O sea, me apasiona. Y luego él sale con los pantalones en la mano, lleno de crema. Y de talco. Y, buah, es que me parece de los mejores episodios de... Yo creo que nunca me he reído con nada tanto como con ese capítulo. Yo de Friends con la escena en la que Chandler y Mónica se van a hacer las fotos de la boda y Chandler no sabe sonreír en la Bueno, foto. es que es buenísimo. O sea, yo recuerdo ver eso con mi madre, llorando de la risa. Además, era como que me había comprado el DVD y lo típico, que lo veía en Canal Plus, pero no había visto toda la serie, me faltaban capítulos. Y llegamos a ese capítulo y era, o sea, sin parar de reír, o sea, me ahogo de la risa cada vez que movía los dientes y estaba como sonriendo y de repente los ponían así, o sea, de lo más gracioso que he visto. Y ya ves Y que luego chorrada. cambian y que luego cuando ven la foto Ponen a Joey. ponen a Joey y a él le quitan, que me parece increíble. Y dice, sí, es que es muy bueno. Es una pareja bonita, Chandler y Mónica. Chandler y Mónica es una pareja muy guay. Y aparte porque La Chandler relación que quiere mucho a tienen, Mónica. sí. Mónica no sé si quiere tanto a Chandler, pero Chandler quiere mucho a Mónica. Entonces es exactamente la relación que tengo yo. Pero Quiero Chandler- decir, o sea, es exactamente la relación que o sea, se venía. Que Se viene. venía, yo estaba diciendo, bueno, ¿cuándo cae? ¿Cuándo Pero cae? sí que es una relación muy parecida en el cual ella tiene todo el poder. Quiero decirte, Sí, ella eso lleva mola las mucho. riendas de la Sí. relación. Y él es un poco, va a rebufo porque no se puede creer, cuando empiezan, él no se puede creer que ella se líe con él. Y él Cuando la- se lían en Londres. Y él la rechazó cuando Esto era le pasó gorda. a él muchísimo. Dice, no me lo puedo creer que me esté liando contigo. Pero y yo, si os liasteis el primer día. Pues chico, te pellizco porque no es un sueño, le dije.
Entró ella. Es que... No le entré yo a Nacho. Nacho, No ¿cuál le es la entré palabra yo. clave? De Britannia. Me da igual, pues me da igual eso. Solo digo eso. ¿Qué es No, cuéntalo. ¿Qué es Britania? Cuéntalo. Lo contamos aquí para el Carballo. ¿Lo cuento? Sí. Bueno, estaba Victoria en Cantabria, ¿verdad? ¿Correcto, apuntador? En un sitio que se llama el Britannia. A mí no era un restaurante que el que más me gusta. ¿Te parece eso bien? Vale. No era el restaurante que más me satisface. Un restaurante de cadena, más o menos. Bueno, bueno, Da que igual no, el restaurante. pero ya está. ¿Qué importa? Que Victoria estaba como el palo de un churrero. ¿Y eso qué significa? Cachonda como una mona. Eso es mentira. Sí. Y Vale. en un momento, yo me lo voy a inventar un poco, y en un momento coge a Nacho con una mesa de por medio y no sé qué, Que había 2 pizzas. 2 No, pizzas, una por cabeza. Estábamos esperando las pizzas. Estamos esperando las pizzas. Y entonces tú dijiste, pues bueno, digo, porque pues, tendría mucha hambre. pues un aperitivo. Y entonces le empezó a comer la boca de una forma que, o sea, que había niños ahí, se tapaban los ojos, de repente un globo se explotó de fondo, o sea, en plan, padres poniendo hojas de reclamación, no sé qué, vamos, casi chingando encima de la mesa. Sí, Sí, sí. sí. Y así Victoria, Hombre, por lo menos para compensar, bueno, que no llegaba a las pizzas. para animar el sitio. Ni Ese confirmo, sitio estupendo. Ni confirmo ni desmiento. O Esto sea, no sí, pasó así. Sí. Fue Nacho el que me, Sí. el que me Y entró. se sacó una teta. No, Se me sa- sacó, eso ya te lo estás inventando. entonces el otro no. No, me la saqué, pero Sí. me la saqué luego, ¿no? No en el restaurante. Al salir. Al salir, no es verdad. Vale, sí, pues puede ser, pues pasó eso en el Britannia y que pues forma parte de mi pasado, Que Ya fue está. hace nada. de 5 o 6 años. Bueno, A ver. más cosas. Yo tengo una serie de la que quiero hablar también, Vale. que ya hemos pasado por algunas cosas españolas, pues quiero hablar de una serie que también me ha marcado mucho y que me sigue pareciendo bien. O sea, yo no tengo ninguna objeción con esta Ujú. serie, que es Sexo en Nueva York. No sé si tú la has visto. No la he visto entera. Bueno, es Es una que- serie que odio a todos los personajes, ¿vale? Menos a Samantha, porque Carrie Bradshaw es la persona más gilipollas, pesada, plasta, la peor amiga que puedes tener. No le importa nada, solo ella. Y sus trajecitos, porque Carrie Bradshaw muchas veces viste que parece que acaba de escaparse de un psiquiátrico. Escribiendo en un blog, por eso tú abriste el tuyo de sexo, a ver si así, pero ¿Cómo no. es? Efectivamente. Claro, estoy diciendo a ver si así, tal, pero no Ella te escribe pagaban. para un periódico, pero escribe una columna semanal. ¿Y cómo es posible que escribiendo una columna semanal tengas ese pedazo de piso en Nueva York y puedas comprarte los Manolo Blahnik 3 veces a la semana que cuestan 500 euros? No me salen las cuentas. Carrie Bradshaw paga Hacienda, que la está tributando en Andorra. Esa dónde está Vende tributando. droga. yo Esa creo. vende droga, no me Hombre, jodas. Ya te digo. El único personaje que merecía la pena era el de Samantha Jones, Claro. que era increíble. Esa es la que se tiñó los pelillos del chichi, ¿no? Sí. Eso me impactó mucho Se cuando, tiñó. cuando Es lo que vi. era muy fuerte. Y eran. Dato. Todas las protagonistas de Nueva York salen en tetas en algún momento de la serie, menos Sarah Jessica Parker. ¿En Que serio? era la buena, que era la digna. Ella no salía en tetas. El resto, tal. Y luego se hizo productora de la serie porque además se lleva fatal. Sarah Jessica Parker se lleva súper mal con Samantha Jones. Kim Cattrall, perdón. Sí, se llevan fatal y acabaron a leches porque Kim Cattrall le parecía que, como hacía las cosas Sarah Jessica Parker, pues una Carrie Ya. de la vida. Pero bueno, Madre mía. ¿y a ti qué? ¿Qué otra serie te marcó mucho? Yo, ya sabes que fui muy de Los Serrano, pero también fui muy de un paso adelante, pero mucho, mucho. O sea, porque yo, Beatriz Luengo era mi referente. Fíjate, ya hay que tener fe para tener... O sea, yo quería ser Lola de Upadance y yo ni bailaba, ni tenía el pelo largo y liso, ni medía 1,5 metros. O sea, nada. No cumplía ninguna de las cosas. Es verdad que era muy bajita, es muy... Bueno, era, ¿no? Es Sí, o sea, no ha crecido. Quiero decir, ya tenía No. 20 años cuando hizo la serie, sí. Sí. O sea, es bajita y además era como que no teníamos nada que ver. Entonces yo quería ser como ella y aparte ya hemos hablado de esto, que tener el pelo liso en pueblo costero no es compatible porque se te encrespa. O sea, no vale ni para ser emo ni para ser Lola de Upadance. O sea, no podías... O sea, no podía cumplir mi sueño. pero te compraste unos calentadores, porque yo tuve calentadores. Sí. Que Y eran de- muy fuertes, ¿eh? Eso era terrorismo. Y es que no me quedaba igual que ella, porque aparte es que en Galicia hace frío, entonces ¿cuándo te pones esos calentadores? Con una falda corta, ¿cuándo pasa? Nunca pasa, ¿sabes? ¿Pero lo intentaste?
Yo lo intenté, lo que pasa es que también sube tú los pedazos de muslos que tengo yo con unos calentadores. Claro, me cortaba la circulación y no podía jugar al bádminton en gimnasia, no se podía. Te quedaste, ibas arrastrando. Claro. Me hubiese gustado mucho y que te fueses arrastrando por el suelo hasta llegar al colegio con los calentadores, En plan las de, piernas soy Lola, moradas. moradas. Sí, no, era un desastre, pero era mi cosa favorita o sea, yo soy de pequeña, bueno, y ahora también me obsesiono mucho con las cosas. Entonces era como de, ¿me gusta Upa Dance? Pues Upa Dance todo el rato ocupa mi tiempo de mi vida. Entonces, cuando no estoy durmiendo, escucho el disco de Upa Dance. Yo me compré el disco Upa Dance también, yo lo tengo. que tenía estas canciones, bueno, que cantaba Miguel Ángel Muñoz, que era horroroso. Que como susurraba, cantaba. porque era todo... Es verdad. O sea, como que cantar realmente... ¿Cómo no... lo hacía? Es verdad. Sí, es que... Es verdad. imitó muy Cantar bien. cantaba poco, pero había una que era la canción de Mam. Claro, cuando sacó su single, tú dirás que estoy loco. Loco. Ahí sí que pensarás entonaba que estoy loco de atar. Y ese videoclip se grabó en la Warner. ¿En serio? ¿Sabes que hay Todas dos... las cosas que están mal están dentro de la Están Warner. dentro de Todas las cosas que están mal están en la Warner de Madrid. Piolín, Bueno, ¿qué te Piolín va? no, qué buenas alegrías me da. Desde Original luego. de la Warner, que siempre lo digo, no os creáis que es de los chinos. O sea, perdón, de un bazar. Muy bien. Oye, bien. Ahí luchando es. contra el racismo. Pero Upa Dance tampoco te creas, o sea, me gustaba. Luego estaba Mónica Cruz haciendo de actriz mala, porque ¿Qué? creo que o sea, no se puede llegar a ser tan mala actriz como ella, creo que hay que fingirlo. O Pero sea, me creo que ella lo gustaba. hacía aposta. O A mí sea, me gustaba muchísimo. por Era mi favor, crush. no hay peor actriz en este país. Bueno, porque no es actriz, o sea, ella no es actriz, ella es socialité. Porque actriz no es. Sí, está en no una puedes serie, la tener de madres. La desfachate de decir que esa persona es actriz. No se puede. O sea, lo siento muchísimo. Un beso para ella, muchísimo ánimo. Pero no puedes mandar un beso e insultar, porque eso No se estoy recibe insultando, igual de mal. Pero en esa serie, por favor, si es que yo creo que lo hacía aposta, por joder. En plan, mi hermana es muy buena actriz, yo por rebeldía voy a hacer lo contrario. Ella bailaba, Pero estaba Pablo, ¿cómo se Puyol. llama? Pablo Puyol, el paleto, sí, que bueno, más o menos lo hacía bien y bailaba y bastante canta bien. muy bien. Beatriz Luengo, que me gusta La número muchísimo. 1. Luego estaba Ingrid, que no me acuerdo cómo se Ingrid, llama. que no la Silvia, sacaban ni en el no sé disco. qué. Silvia Martí. Que Bueno. no la sacaban ni en el disco. Sí, Salía en la porque esquinita. ¿quién se acuerda? Da Pobrecita. igual, ¿no? Quiero decirte, bueno, que hay veces que hay que saber que no estás en... ¿Qué te quieres? ¿Que te pongan como Lola? Pues es que no se puede No ser. eres Lola. No se puede ser. ¿Y qué más? ¿Y quién más estaba? Y luego estaba Lola Herrera. Lola Herrera. Que Carmen Arranz, una Claro. leyenda. Muy bueno. Y Entonces, Adela bueno. Ramos, que era mi personaje favorito, que era... ¿cómo se llama? Ahora, Natalia Millán. Ah, sí, es que esa Que su tía personaje es era increíble. fantástica. Era prostituta, exdrogadicta, alcohólica. Bueno, había tal, indicios. profesora de baile. Y me dio mucha pena que no fuera lesbiana, lo tengo que decir, porque me daba pena. Pero le faltó muy poco. Le Muy- faltó una temporada más de Sí. éxito de la serie para que se hubiese enrollado con la, Carmen con la Arranz, directora. que era mi sueño. Le hubiese comido el coño a esa señora mayor que de poner los ojos en blanco. ¿Qué te Yo, apuestas? con una amiga, nos veíamos Upa Dance a lo mejor. Y además, ¿sabes qué cómo lo hubiesen A hecho? ver. Como estaban enseñando a los chicos un baile y hubiesen hecho mítica transición con la canción y de repente pasan a leer. Y cantando Y le están All the comiendo el Sin coño Sister, ellos a la bailando señora a mayor. las tatú y ellas ahí, tucutú, claro. Yo con una amiga nos montábamos la película Luego de que se Pablo enrollaban. llorando, ¿sabes? Como con una esta, hubiesen puesto como varias. Y sin escenas. mangas. Pablo Puyol llevaba chaleco con capucha. O sea, había cosas que no tenían ningún tipo de conexión. No se puede mezclar el chaleco con otras, no sé qué, con las cosas que llevan Es en que las manos. el mundo del baile ha hecho mucho daño, porque luego Fama íbamos vestidos como si fuéramos un Pantone, un muestrario. No de Fama la serie, Fama a bailar el programa, los Esa la bailarines vi. iban vestidos en plan, pues un piti, pues como Javier Calvo en Física o Química, un pitillo amarillo fosforito, con un chaleco azul así fuerte y una gorra rosa para atrás. Y te llamabas Keko, ¿sabes? Sí, ya está. De verdad, te llamas Keiko. Sí, ¿es había verdad? uno que se llamaba Keko. Es Y que, iban tío, vestidos así. Pues que si te llamas Keiko, bueno, pues ¿qué vas a hacer? Pero no puedes ya insultar a un hombre. O sea, Pero Keiko, te llamas Keiko. A ver, es que hay cosas que no se pueden permitir. si tú te llamas Vicky, es No, igual. Yo me llamo María Victoria Olaya, marquesa de Casafuerte. Sí. O sea, Tú que te llamas cuidado. mi coño moreno. Vale, ¿Qué serie recomendamos, Victoria? pues vamos a ver. Lo primero, yo voy a recomendar una serie muy inesperada, que la gente no le ha gustado mucho, pero a mí sí. ¿Cuál? Que es Emily in Paris. Porque yo creo, bueno, me encanta. O sea, me encanta. O sea, me ha parecido, es de Darren Star, también el creador de Eso es Nueva York, que quiero decirte, cero pegas, pero yo creo que la hagan en Siria.
Emily en Siria. Emily en Siria. Emily en Yemen. Emily en Teherán. ¿no? Cada día adaptándose a lo que hay. Pero Eso es. una influencer en diferentes Es que lugares. realmente no es influencer. O sea, de verdad que la serie es horrorosa, las tramas son Vamos. de denuncia, hay cosas muy mal, pero la he disfrutado muchísimo. Y no hay rollo bollo. Confirmadme, no hay. No hay rollo Lo bollo. digo por si alguien lo ve con esa ilusión, no ocurre nunca. Dan algunas señales de un poco de Sí, rollo hay bollo como algo ahí. que fuese a... ¿Tú la has visto? Sí, la he visto entera, pero la he olvidado. Es de estas series que se olvidan pronto. Pero es que a mí me gusta la serie... O sea, a mí, por ejemplo, típica serie como Vikings, Juego de Tronos... O sea, todo lo que sea, cosas que son mentira... Bueno, los vikingos existieron, ¿vale? Los vikingos existieron, pero bueno, como lo representan ellos, Todo en plan, no me érase creo una vez nada. la vida. Cosas Todos que son mentira. guapos. Todos son guapos. Juego de Tronos, un dragón, no me interesa una puta mierda. A mí no me gusta nada No he lo visto de nada rollo de juego. fantástico Es tampoco, que nada, o sea, no me gusta. animales fantásticos no sé qué, no me gusta. Todas esas cosas de A mí mentira. a mí Harry tampoco. Potter, me suda el huevo Harry Potter. Bueno, van a hacer la serie del Señor de los Anillos, tú lo sabes, ¿no? Pues a ver si es más corta y me la Esto lo veo. escuché, creo que no sé quién lo comentó en algún podcast alguien que es experto en series, pero no me acuerdo dónde lo escuché, que comentaba que a Jeff Bezos, el director de Amazon, A pesar que era el de You. el CEO de... No Sergio Bezos, no tiene tanto poder, que se van a gastar millonadas, o sea, entiendo que sea... ¿Pero qué van a contar más? Ya que van a contar más, que no interesa. La trama de alguno de los personajes en plan como una ida de Eso del sí que Señor me de los gusta. Anillos. Si me hacen eso, entonces Pero sí que me salga gusta. Carmen Machi. Pero es, Todo el por rato. supuesto. Y Resines. Carmen Machi así en plan de, bueno, ¿qué? Señor Jesús Frodo? Bonilla del Gnomo. Jesús Bonilla del Gnomo. ¿Y quién más? ¿El de mi tesoro es del Señor de los Anillos o de Sí, eso Harry es Potter? Gollum, Ah, sí. vale, sí. Gollum, también la de los Serranos. Gollum, África de los Serranos. No, la Gollum. madre de Alejo Sauras. Candela. Eso, Es que, Candela de joder, macho, es que la han comparado, de hecho, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, pues mira, pues Pues genial. mira, pues mira, da el Pues perfil. viene perfecto, Ya no falta está. maquillaje. Y ya está, o sea, yo realmente, si la hacen así, genial, pero que no me interesa como las series, bueno, así como de... No, me interesa como de vidas. Esta es una serie absurda, Emily in Paris, ¿a quién le pasa eso? A nadie, solo a Emily, es pesadísima. O sea, es una serie para ver de fondo. Tiene unas cejas preciosas esa chica. Sí, es muy guapa. La hija de Phil Collins, que por cierto Phil Collins está jodido, no se ducha, dicen, de hace un año. Es verdad, lo dijo su exmujer. Sí, es verdad. Me parece una buena declaración. Yo, cuando me Es la pregunten trama por ti, Maynard diré en eso. Estados en UK, que lo han dicho, ¿eh? Bueno, esto está ahí. Y luego recomendaría como serie que más me ha gustado en el mundo mundial, que es Succession, que es la mejor serie que hay en el mundo, que habla de cosas reales, de personas, evidentemente, que no la conocen en la vida porque son personas ricas, pero tiene una trama, es divertidísima, que dicen que es drama, no es drama para nada, yo creo que es comedia, y es una serie de 10. La serie que más me ha gustado a mí en el mundo, De 10. Succession. Y la segunda temporada es como para que le den un Oscar, que no es de los... Pero tendría que ir a los Oscars la serie, directamente. Y yo lo dejo ahí porque es la que más me ha gustado. Me parece Esa y bien. Emily in Paris, Vale. la ve a todos, el mundo. Yo quería recomendar una serie española, o sea, quería recomendar como dos series que he descubierto este año. Una es Killing Eve, que me la recomendó Susi, Otra de lesbiana. que no es de lesbianas, Bueno, es hay un poco de poquito, lesbiana. un poquito, pero si busquéis rollo Como un bollo... poquito no es de si lesbiana, buscáis es rollo completamente bollo, de no, lesbiana. no. En la parte de arriba te ponen crime y lesbian. Crime y lesbian. Pero Los eso tags. es para atraer a personas como yo, que piensan que va a haber más lesbian que crime, pero hay más crime que lesbian. Bueno, hay un poco de todo, pero Y hombre, a hay ver. chicas que son actrices increíbles, Sí, eso sí que es muy verdad. guapas, pero actrices espectaculares. O sea, ¿Te parece guapa a ti? a mí Sandra Oh me ha Sí. parecido muy guapa. ¿Sí? O sea, me pasa también mucho que, no sé, si me gusta su personaje o no sé qué, pues Es que el me personaje es acaba maravilloso conquistando. y ella actúa Claro. de muerte. Y bueno, evidentemente su compañera es increíblemente guapa y en la Jodie temporada... Comer es guapísima. Jodie Comer es preciosa. Y en la temporada 3, ¿no? Es la que vimos, la última. La En tercera es la tempor- última que me Sí. decepcionó muchísimo, por cierto. Pues a mí me parece que Jodie Comer está increíble. O sea, unos niveles de actuación que yo De no había visto actuación nunca. sí, pero como serie se me quedó un poco corta. Yo esperaba más rollo Ese bollo, final sí. se me quedó muy corto y no me gustó Sí. en especial. Me pareció ya como que se había un poco ya... Como que Que le estaban dando mucha se vuelta había a lo estirado mismo. mucho chicle ahí y el chicle estaba ya un poco pasado. O sea, no me gustó mucho esa tercera Yo creo temporada. que nosotras nunca podemos hablar de eso. Eso es verdad. Eso es Así que verdad. bueno... Ah, no bueno, sé. y la española que recomiendo es la de Señoras de Lampa, Sí. que me ha gustado mucho.
que la putada que tiene es que es un poco larga, en plan, que es una serie que se podría concentrar un pelín más, pero bueno, estaba hecha para televisión, en plan, creo que era eso, se emitía en Telecinco, entonces creo que por eso también hay cosas que son un poquito largas. Pero porque le pasa mucho a las series españolas que a veces es que lo piden, es que es obligado, o sea, no es que sea por el creador, o sea, estoy segura de que un montón de series se harían mucho más. Es de Abril Zamora, la creadora. Sí, de Abril Zamora y Carlos Del Hoyo, creo que se llama. Y está muy guay, porque no la he visto todavía. Las protas, dicen que la segunda temporada es aún mejor, pero estoy empezando la segunda todavía. Como que no obedecen a estereotipos, las protas son como súper diversas, en plan, como mujeres muy diferentes. Hay una señora que es protagonista, que son todas también muy kinkis, que son como ellas las protagonistas, y luego hay como señores que aparecen, pero que no son ningún tipo de ayuda para ellas, ¿sabes? O sea, como que son las que manejan el cotarro de todo. Luego, por ejemplo, hay una niña que tiene síndrome de Down, que no son nada buenistas con el tema. O sea, eso está guay. Es un personaje sin más, y además es una hija de puta. Entonces me parece muy guay que le den la oportunidad a una actriz de hacer eso sin que sea como de pobrecita la niña, pobrecita no sé qué, sino que además lo hace increíble y es súper divertida. Entonces, yo es una serie que recomiendo. Hace falta tiempo, que me vea un capítulo antes de dormir y ya es el día siguiente, pero bueno, que ahí lo dejo. Sí, bueno, yo es que la verdad que esa serie no la he visto, no estoy viendo muchas series españolas últimamente, porque como ya no veo tanto la tele normal y el tema de Amazon, pues no me he visto las Padre no hay más que uno, dos, película. Bueno, esas me las he visto todas, y ese plot twist de Padre no hay más que uno, dos. Es increíble. Es increíble. Yo te digo que ni Nolan, para Oscar. Ni Coppola puede conseguir ese nivel de giro, de guión. En esa última película, en esa película final, con Loles León haciendo de Loles León, porque Loles León es maravillosa, pero... Y vamos, toco madera de meterme con ella, porque te digo que me viene a mi casa y me revienta la cara. Es que te revienta sin ningún problema. Y completamente, la adoro, pero que es verdad que hace como de ella. Sí. Me gusta. Tienes que ver, es como Resines. Tienes que ver series gallegas. Ya te recomendaré. Bueno, hay muchas series gallegas que son muy guays. Yo de pequeña, mi más favorita es Platos Combinados, que es... Bueno, por el nombre me atrapa, Sí, pues en gallego Pratos Combinados, en castellano Platos Combinados, que por si acaso tenías alguna duda por supuesto, de lo que significaba. Dios me libre. Pues esa es mi reflexión. Yo creo que si queréis, por preguntarle a Susi y a Nacho cuál es su serie que recomendarían. Venga. Bueno, Susi. entonces hemos llamado a Susi y a Nacho también para que den su recomendación. Eso es. Susi. Yo voy a recomendar una que se llama Dollface, que además sale una actriz que me gusta mucho, que se llama Shai Mitchell. Shai Mitchell, bueno, sí, es que, en fin. Shai Mitchell, que es que tiene cara de solo no pasar de la alfombra roja de los MTV, porque es que no da para más. Bueno, Victoria la odia, pero el tema es, a mí me gustó mucho, me parece una comedia muy guay, sí, de chicas. Es de chicas, y no tiene lesbianas tampoco. Es que, ¿por qué hace eso la gente? Bueno, es que no se puede no meter lesbianas. Es que no es realista. Desde esta posición tan cómoda en la que me han obligado a ponerme... como en el Britannia. Sí. A ver, hacelo de Britannia. Bueno, ahora nos pegamos un filetón delante de todo el Carballo. Voy a recomendar... Bueno, pues no. Es que aquí a los hombres no se les deja hablar en este espacio. No. Bueno, Nacho, no te preocupes, que ahora te pego un buen lametón. Que ahora me cortas en montaje. En la huevada. que no. Venga, que cuéntanos, que queremos escuchar. Venga. Yo voy a recomendar tres series en una. ¡Madre mía! ¡Joder! No se lo había pensado, El Sapas. No, voy a recomendar de golpe tres series que hablan de un poco de nuestra generación y de nuestro momento existencial, que me parecen muy buenas las tres. En el orden en que las he visto, que es Master of None, Fleabag y Vida Perfecta, y que me parece que son tres series brutales. Si no habéis visto ninguna, os recomiendo que veáis las tres, y que la primera que tenéis que ver es Vida Perfecta, porque encima es española, y es de Leticia Dolera, escrita con Burke, si no me equivoco, y es una barbaridad de series maravillosa, increíble. Y Burke es gallego. ¡Viva Galicia! Yo me voy de aquí, estoy muy Viva incómodo, Galicia, Viva Galicia, man que pierda. Eso es. Pues nada, ya está. Hemos rajado de muchas series, hemos hecho un repaso bueno, sí. Que nos han quedado muchas pendientes, pues pero ya seguiremos hablando del tema. Ojalá estar el año que viene ahí. Estamos tristes por no poder estar en el Carballo Interplay en persona, la verdad, porque nos apetecía mucho y bueno, yo además ya sería la tercera vez que voy y es un sitio muy guay. Y es yo un nunca he ido porque no me habían increíble. invitado este año y casualmente ha pasado esto, creo que lo han hecho aposta para que no fuese.
Porque les he dicho que olías mal. Y han dicho, Soltad, uy, uy, uy. soltad el COVID. El virus ahí. Llamando a Wuhan desde el Carballo, lo veo perfectamente, ¿eh? Sí. O sea, que venga para acá, que Me lo vamos creo. a hacer el y no queremos que venga Victoria. Así que nada, bueno, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos, por habernos invitado al festival. A ver si ganamos con la serie, eso sería increíble. Eso estaría muy guay. Nos gustaría ganar Sí, algo. yo quiero ganar. Yo quiero ganar algo este año. Y a ver si podemos escribir nosotras una serie, porque al final... Sí, estaría mucho genial. tiririli, pero luego también te digo que salen unos truños por ahí que eso Desde no los hemos luego. comentado. Eso hemos comentado la creme de la creme. Sí, hemos sido solo finas. Como hay señor, pero no hemos comentado la cosa mala. Claro, Que las hay. las hay. Bueno, siempre hay que mierdear un poco al Sí, final del podcast. recordar que abierta contratación, válidas T2, para quien la quiera. Por favor, Recordad, sin feminismos, sin Nada, mujeres. nada. Podríamos poner a señores con pelucas, si queréis. Totalmente. No les importa. Válidas T2. Elegid vosotros el casting. O Nos sea, da igual, no importa. Nos da igual. Que lo hagan niños, que sean válidas kids, lo que sea. Nos da Es igual. verdad, que salga la pantoja. Que haga la pantoja y que ¡ole! Y José Coronado. Eso que es. consumen esa historia de amor que nunca volvió a pasar. Eso, lo que Todo queráis. esto. Fernando Tejero con una máscara, nos da igual. Lo que queráis, Sí. válidas T2, ahí está para vosotros. Mm. Perseguid vuestros sueños, pero lo más importante es que tengáis dinero, siempre. Si tenéis dinero podéis perseguir vuestros sueños. Siempre se puede hacer una serie con dinero, pero no se puede hacer Con una serie sueños. con sueños. No se puede. Porque yo he soñado mucho. Hicimos y- válidas 1 con ilusión, pero ya se nos gastó, no hay más. No hay más ilusión. Está, No, o sea, mira, no hay más ilusión. Está vacío, está en vacío de está en ilusión. números rojos, estamos en números rojos de felicidad, ilusión y que, joder, que yo creo que estaría bien 2 millones de euros. Sí, Además, justo esa cifra. esa cifra. No quiero otra, o sea, si me ofreces medio, no lo quiero. No. Métetelo por el culo esa rasca. Quiero 2 millones. millones. $2 million en la papelera de Rivas hacia Madrid. Y si no, me cargo a toda tu familia, ¿no? Y a tus amigos, y a todo el mundo, la industria que se prepare. Eso es. No, es broma. ¿No hemos cantado? Que os queremos Madre un huevo. mía. Ay, que vamos a cantar la canción de Upadance, yo creo. Ah, yo te iba a proponer si te sabías la canción de Pimpinela de Galicia. Pues no. Joder, pues, ¿Pero cuál pues- es pues esa? no lo sé por qué, porque eso suena en las discotecas. Pimpinela Pimpine- es muy internacional. Al compás de una muñeira se llama. Sí. Pero cantas conmigo, Susi. No, yo voy a ser una mera espectadora. Es que la instrumental es larga, ¿eh? Ah, La alegría de su gente. pero si no se la sabe. Sus paisajes. La gallega. La primavera. Se le ha vuelto la nostalgia. Ya, bueno, De gente, los montes y muchísimas aldeas. gracias por escucharnos en este programa especial para el Carballo Interplay. Os mandamos un beso muy fuerte Llorando. desde... Eso es, llorando estoy yo. Amigos que Susi, perdió sin darse Nacho, cuenta. Carol y yo. Riendo. Así que ahora nada. viene, ahora viene. Bueno, A cantar con Y que ellos nada, al compás de que... una Joder, muñeca. es verdad que este papel es muy Galicia, difícil. cada día más linda, cada día me llore, me llore. Que hay gente bailando Cada día muñeiras más aquí. linda, cada día me llore, me llore. Joder, vaya par estos dos. Ese era nuestro Upa Dance. ¡Adiós! Adiós. Wow. ¿Cómo va? 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 Calle, 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 calle. Eu sinto que a peña xa nos vai tomando en serio. Ok. Estaba visto dende que saiu o gallego. Ok, ok. Todos se queixaban que faltaba isto en galego. Ok, ok. Siento que casi xa da igual. Siento que casi xa está. Siento que papi, mami, Ali, casi todas están a esperar. Siento que de aquí no puedo baixar. Siéntome mal, quitando yo sitio a quienes están denigrando persoas, diciendo que trap. Calle, 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 calle. Wow. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va?
tomando en serio. Ok. Estaba visto dende que saiu gallego. Ok. Nah, todos se queixaban que faltaba isto en galego. Ok. Siento que casi ya da igual. Siento que casi ya está. Siento que papi, mami, Ali, casi todas están a esperar. Siento que de aquí no puedo baixar. Siéntome mal, quitando yo sitio a quienes están denigrando personas, diciendo que trap. Wow. ¿Cómo va? Eu sinto que a peña xa nos vai tomando en serio. Ok. Estaba visto dende que saiu gallego. Ok. Nah, todos se queixaban que faltaba isto en galego. Ok. Siento que casi ya da igual. Siento que casi ya está. Siento que papi, mami, Ali, casi todas están a esperar. Siento que de aquí no puedo baixar. Siéntome mal, quitando yo sitio a quienes están denigrando personas, diciendo que trap.